Sangre y agua derramada por mí en la cruz, por amor, agonizando. Te acordaste que soy un pobre pecador, oh Señor. De tu sangre nace y crece vida nueva. Con el alma limpias todo mi dolor. Fuente de salvación. Brotan ríos de perdón, brotan de tu corazón, ríos de misericordia. Brota un manantial de amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia. En ti confío, Señor. En ti confío, Señor. Estar sentados, iniciar con una oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, cuya misericordia es infinita y cuyos tesoros de compasión no tienen límites, míranos con tu favor y aumenta tu misericordia entre nosotros, para que nuestras grandes ansiedades no desesperemos, sino que siempre con gran confianza nos conformemos con tu santa voluntad, la cual es idéntica con tu misericordia. Rey omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos contienen. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu majestad? Señor Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo, porque todos los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho: pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo concederá, pero pidan con fe. Te pedimos, Señor, hoy que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros aquí reunidos, sobre todos los miembros de la Divina Misericordia, los discípulos de la Divina Misericordia, quienes van a consagrarse en este cenáculo, y a todos los líderes de nuestra comunidad, líderes de ministerios, líderes de fe, todos aquellos que han abierto el corazón al llamado que tú haces de ser discípulos, y a cada uno de los miembros de nuestra comunidad, que nosotros permitamos ser moldeados a imagen y semejanza de tu corazón misericordioso, de tu corazón abierto en la cruz, de tu corazón que sangró para rescatarnos del pecado, de la perdición, de la desesperanza, para concedernos la vida eterna. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos, y haz que nuestro llanto se convierta en alegría, para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Pero digamos, como sacerdote, a mí me invitan a muchos movimientos y devociones y todo. Y a través de la vida que he llegado a conocer muchas devociones y movimientos y ministerios, he descubierto que yo tomé de seminario como unos 10 o 11 años, y allí se aprende bastante lenguaje teórico y filosófico y teológico acerca de Dios, donde se estudian los atributos de Dios y todo este tipo de cosas. Y luego, por supuesto, claro, uno desarrolla una vida espiritual, pero luego es como sacerdote, es que yo empiezo a ver en estas diferentes devociones, ministerios y movimientos, esos atributos de Dios
hechos vida, hechos realidad y experimentados por la gente, no solo como teoría. Y uno de los atributos de Dios es que Dios es amor, siempre lo definimos, Dios es amor, Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, pero también un atributo maravilloso de Dios es misericordioso. Eso es algo que no se puede separar de Dios, es parte de Dios. Nosotros como no somos Dios, no tenemos ese tipo de atributos. Tenemos que pedir a Dios que nos dé amor, tenemos que pedir a Dios que nos dé misericordia. Todo esto lo tenemos que pedir porque Dios es la fuente. Dios es eterno, nosotros no somos eternos en ese sentido. Participamos de la eternidad de Dios porque Él nos la da. Entonces, luego en mi vida como sacerdote empiezo a ver cómo en cada devoción empieza a hacer énfasis en un atributo de Dios, una gracia de Dios, un regalo de Dios. Y por eso como sacerdote, digamos, no me inscribo directamente a ninguna devoción como tal, pero conozco un poquito y veo la maravilla de Dios, ¿no? Actuando a través de la gente y de sus experiencias. Entonces, Dios es amor y Dios es misericordia. Y por lo tanto nosotros, y yo creo que leyendo aquí un pedacito de lo que dice San Pablo nos explica con claridad lo que quiero decir. Dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Y es tomada la primera carta de los Corintios, el capítulo 13, versículo 3. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas personas podemos caer en la tentación de pensar cuando somos buenos con otros que somos misericordiosos, ¿no? Oh, yo soy tan misericordioso porque vi una persona enferma y la visité, o soy tan misericordioso porque hice esto, otro, porque ayudé a aquel, porque ayudé al otro. Pero tenemos que nosotros evaluarnos realmente por qué razón lo estoy haciendo, qué estoy esperando de ello, qué busco a cambio. ¿Qué busco a cambio? Y si lo hago simplemente por amor, tiene mucho valor. Si lo hago porque, pues, no sé, quiero que me vean como una buena persona o porque mi mamá me lo enseñó, tiene cierto valor, pero no tiene tanto valor como cuando lo hacemos por amor, sin esperar nada a cambio. He oído en los testimonios que ustedes compartían, oí bastante de cómo ustedes han experimentado la misericordia de Dios, de cómo a través del diario Sor Faustina ustedes descubrieron cuánto Dios los ama, cuánto Dios actúa en su vida, cómo en momentos difíciles y de confusión han experimentado ese amor de Dios. Y yo creo que ustedes, con su propia experiencia y su propio proceso en la Divina Misericordia, están muy conscientes de eso, de cómo Dios es misericordioso y es un atributo de Dios. Hoy quiero hacer énfasis también en cómo nosotros necesitamos ser misericordiosos por la experiencia de la misericordia que hemos recibido. Y hay unas dos cosas que se confunden, o dos palabras que a veces las usamos igual, y es compasivo y misericordioso. ¿Cuál es la diferencia entre ser compasivo y ser misericordioso? Y compasivo es un sentimiento, es una emoción, ¿no? Y cualquiera puede ser compasivo, ¿no? Hasta con un perrito, ay, pobrecito el perrito, se le parte una patica y sentimos algo en nuestro corazón. Dios nos creó de esa manera, sentimos compasión, sentimos angustia cuando vemos este tipo de situaciones. A veces eso nos lleva a actuar, a veces no. Pero la misericordia, más que una emoción que nos mueve a hacer algo en el momento, o que nos hace sentir dolor, o que nos hace llorar, la misericordia es una virtud, es una virtud. Y todas las virtudes se trabajan y se piden que Dios nos la dé. Dios, ayúdame a hacer la virtud de la castidad, la virtud de... Son cosas que, o son elementos de nuestro espíritu, de nuestra alma, que tienen que trabajarse. Por lo tanto, es muy fácil nosotros, o es más fácil para nosotros, ver a Dios ser misericordioso, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de la misericordia. Por ejemplo, encontramos en la Biblia los ejemplos del pueblo de Israel, ¿no? Cuando fueron sacados de la esclavitud y el Moisés fue y los sacó de la esclavitud, llegaron al desierto y empezaron a experimentar un poco de sufrimiento porque ya no tenían la suficiente comida, entonces se rebelaron contra Dios y empezaron a quejarse y le decían a Dios, mejor nos hubiera dejado allá, por lo menos teníamos que comer.
frente a esa rebeldía del pueblo de Israel, cuestionando a Dios, aunque Dios es todo omnipotente, debido a que Dios también tiene como atributo ser misericordioso, Él, en vez de rechazarlos o destruirlos, les da la comida. Y yo creo que tengo por aquí el texto bíblico donde en Éxodos del capítulo 16, versículo 3 dice: ojalá hubiéramos muerto por la mano del Señor en Egipto, allí no nos sentábamos alrededor de las ollas de carne y comimos toda la comida que queríamos, pero nos trajeron a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea. Y luego, como respuesta, el Señor dijo: al atardecer comerás carne y por la mañana te llenarás de pan. Dice: he oído las quejas de los israelitas. Entonces ellos se rebelaban, y es la historia del pueblo de Israel y nuestra. Cada vez que sucede algo que no nos gusta o que no está de acuerdo a como nos gusta, nos rebelamos. Nos rebelamos, no importa con quién o contra quién. Yo creo que yo como sacerdote, si el obispo me dice algo que no me gusta, a lo mejor me rebelo, no sé qué nivel de... A veces se lo expreso, a veces no, a veces lo siento solo aquí, pero ¿por qué me está mandando para allá? Porque, qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y yo creo que ustedes experimentan esa rebeldía también, incluso en sus mismos líderes, ¿no? O que la líder de o la coordinadora de este cenáculo, o la coordinadora, la Divina Misericordia, ahora tienen estos planes, van a hacer estos cambios. Hay esa primera rebelión, pero ¿por qué? Si a mí no me gusta, yo quiero esta manera. Frente a eso, la respuesta de Dios a nuestra rebelión es la misericordia. Y si nosotros nos dejamos persuadir por la misericordia de Dios, entonces alcanzamos la salvación. La respuesta de Dios no es lo que nosotros como humanos hacemos y tenemos la tendencia de hacer, que es frente a una rebelión, es la agresividad o la violencia o los argumentos. No, Dios frente a una rebelión es su misericordia primero. Es el primer paso, su misericordia. Pero como Dios también tiene otro atributo que se llama justicia, si nosotros no acogemos la misericordia, que es la primera reacción de Dios y la primera respuesta de Dios, pues entonces nos acogemos a la justicia. Y si nosotros experimentamos la justicia de Dios, estamos perdidos. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos también en la Biblia de cómo Dios, frente a la rebeldía y a la violencia y a la agresividad de nosotros, responde con misericordia. Personajes como el apóstol Pablo, ¿no? Perseguía a los cristianos, luego se le presenta al mismo Señor Jesús, porque él hablaba mal del Señor Jesús, perseguía a los que eran fieles del Señor Jesús, y el Señor responde con misericordia, no solo haciéndole ver que estaba equivocado, sino llamándolo y poniéndolo como uno de los grandes líderes de la cristiandad. Pablo respondió a esa misericordia, porque es que la misericordia de Dios es tan persuasiva que es muy difícil no responder a esa misericordia. Una vez usted experimenta la misericordia de Dios o la conoce, es muy difícil no responder. Necesita uno tener un corazón muy duro. Entonces, Pablo responde a la misericordia y se conoce ahora como los grandes evangelizadores del cristianismo, el gran evangelizador. Y Pablo en todas sus cartas siempre habla, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es la misericordia de Dios que me ha transformado, y él, porque experimentó esa misericordia, fue capaz de resistir grandes palizas, ¿no? Yo siempre digo a ustedes que participan en una devoción o que tienen su familia, que tienen ministerios, no podemos rendirnos a la primera paliza que experimentemos, porque sabemos que la misericordia de Dios es tan grande. Es lo que Pablo le dijo, ¿no? Pablo siempre le comentaba a todas sus iglesias donde él iba, y decía: mire, a mí me han he caído en el mar a punto de morir cuántas veces, he ido a estas comunidades, hasta me han dado palizas, me han puesto en la prisión, me han hecho lo otro, pero aquí estoy porque es Cristo quien vive en mí, es a Cristo a quien yo sirvo. Entonces, en esto de la divina misericordia, y en cualquier ministerio o en cualquier devoción que usted esté, si está fundamentado en el amor, y si está fundamentado en el conocimiento que Dios es misericordia, y que la primera respuesta que Dios tiene incluso a la rebeldía es misericordia, el conocimiento de esas cosas te va a dar la fuerza para vencer cualquier persecución. Si eso no está claro en nuestra mente, nos vamos a rendir en el primer momento, en la primer paliza que nos dé la vida.
Otro ejemplo de la misericordia que vemos en la Biblia. ¿Y por qué estoy yendo desde el Éxodo poco a poco por la Biblia, viendo ejemplos de la misericordia? Porque podríamos nosotros caer en la tentación de pensar que la misericordia de Dios fue revelada solo con Sor Faustina. Sor Faustina es quien impulsó la devoción a la Divina Misericordia, pero la Divina Misericordia de Dios se ha revelado desde la creación. Y eso es algo que tenemos que tener absolutamente claro. La misericordia de Dios se ha revelado desde la creación y muchos personajes de la historia han experimentado la misericordia de Dios, así como ustedes compartieron que la han experimentado. Pero otro ejemplo maravilloso es la mujer adúltera, ¿no? La mujer adúltera estaba cometiendo un pecado gravísimo que, de acuerdo a la ley que estaba apoyada por mismo Dios, que es la ley que le había dado Moisés y que se aplicaba, y que ser religioso y ser bueno era cumplir con esa ley, decía que a las personas adúlteras o que eran encontradas en el acto del adulterio se debían apedrear, era ajusticiar inmediatamente, era un pecado prácticamente sin perdón. Pero el Señor Jesús, que viene a revelar la verdadera cara de la misericordia, cuando se le presenta en ese caso la mujer adúltera, el Señor Jesús hace el que escribe en el piso y luego le dice, ¿no? Que no tenga pecado, antes de escribir en el piso, dice, bueno, quien tenga pecado, tire la primera piedra, y todo, que no tenga pecado. ¿Qué hicieron ellos? Como eran personas religiosas, si no hubieran sido personas religiosas, los que estaban persiguiendo a la mujer adúltera, pues ni siquiera tendrían conciencia del pecado y le hubieran apedreado, ¿no? Pero como eran personas religiosas, conscientes de Dios, y dijeron, no, sí, yo tengo pecado también. Entonces empezaron a soltar las piedras y a irse. Entonces, ¿qué hace el Señor Jesús? Hace el que escribe en el piso y le dice a la mujer, bueno, nadie te ha condenado, vete y no peques más. Esa es la misericordia de Dios, que no mira la gravedad del pecado, sino mira a la persona y su gran necesidad de ser perdonado. Es la misericordia de Dios. En mi propia vida, mi vida personal, he experimentado la misericordia muchísimas veces. Es muy difícil dar un ejemplo, pero uno de ellos podría ser, cuando estaba niño yo era bastante, como decimos nosotros en Colombia, mico, ¿no? Andaba saltando por todas partes. Y yo recuerdo esto muy claramente, porque yo pienso que fue uno de mis primeros momentos conscientes de sentirme tan necesitado de Dios y de ver que Dios me respondió al instante. Y era que estaba persiguiendo yo unas cabras por una montaña muy altísima. En Colombia hay unos cerros increíblemente altos. Y mi mamá muchas veces me había dicho, yo estaba jugando, y no sé qué edad tendría, 7 años, 8 años tal vez. Y estaba jugando y persiguiendo unas ovejas, y yo recordaba que mi mamá me había dicho, por allá no te subas porque es muy peligroso, hay unos abismos increíbles y te puede pasar algo. Pues yo no obedecí, como siempre, me rebelé, y iba corriendo y me fui a un abismo que agarré de unas hojas que son muy resistentes, unos ramitos de hojas, y me sostenía, pero mis pies estaban colgando hacia el abismo. Hacia abajo habrían probablemente unos 1000 metros de altura, ¿no? Así que si hubiera caído, nada más yo miraba, yo creo que fue la oración más fervorosa, con mayor fe que yo he hecho en mi vida, ¿no? Y yo me acuerdo que le hice varias promesas a Dios, pero decía, si usted me salva de esta, yo voy a ser buena persona, yo voy a servirle, yo voy a rezar, yo no sé cuántas más promesas hice. Y yo entré como en un shock, de tanto era el miedo que se me hicieron carrucho mis manos sujetándome esa hierba, que la siguiente cosa que yo recuerdo era que yo estaba acostado sobre el camino, un poco lejos del abismo donde yo estaba. ¿Qué pasó? No tengo ni idea. Y por eso me impresionó tantísimo. Yo digo, ¿de qué manera funcionó en ese momento la misericordia de Dios? ¿De qué manera respondió Dios a mi pedido tan grande? Yo no sé qué pasó, la verdad no sé. Yo podría ser que no tengo bien claro en mi memoria, podría ser que en ese momento pasó alguien y Dios le permitió que me rescatara, podría ser que yo mismo saqué las fuerzas para salirme de ese aprieto, no lo sé. Pero es una de las primeras acciones conscientes que yo puedo ver la misericordia de Dios en acción. A una acción desobediente y rebelde de mi parte hacia mis padres, que representaban a Dios,
Dios responde con una oportunidad más. Y no me ha dado esa oportunidad más, me ha dado cientos de oportunidades más, que si yo solo narrara esto, pues nos quedaríamos aquí todo el día. Pero entonces es precisamente esas experiencias que desde el comienzo de la creación, si tuviéramos más historias que narrar, vemos que Dios ha expresado su misericordia frente a la rebeldía del ser humano. Ahora, una de las cosas y los problemas más difíciles que tuvo el Señor Jesús y donde el Señor Jesús fue muy fuerte con los fariseos y con los publicanos y con los líderes religiosos de su tiempo, es cuando ellos no lograban entender que Dios es misericordia. Es cuando ellos lograban, para los judíos, para los expertos religiosos de aquella época, lograban entender muy claramente los atributos de Dios, como que Dios es amor, como que Dios es todopoderoso, es omnipotente, es el grande, es el único, es el creador, es todos estos atributos, e incluso que es misericordioso. Pero la idea que ellos tenían es que Dios es misericordioso con aquellos que eran buenos, solo con los que obedecían la ley, con los que seguían la ley, con los que hacían el bien. Dios era misericordioso con ellos. El Señor Jesús dice, no, Dios es misericordioso siempre, todo el tiempo y con todas personas, sin excepción. Y por eso en Lucas, y yo voy a leer solo un par de las parábolas referentes a la divina misericordia, el capítulo 15 de Lucas, hay 3 parábolas del Señor Jesús de la misericordia, que vemos cómo el Señor Jesús enseña a los líderes religiosos de aquella época y a nosotros que la misericordia de Dios no tiene excepciones, que Dios es un atributo de Dios y Dios no puede parar de ser misericordioso. Entonces vamos a escucharla del capítulo 15, el versículo 1. Solo voy a leer 2 de las parábolas, todas ustedes las conocen, pero las voy a leer rápidamente, y hay una tercera que es la del hijo pródigo, que ustedes la recuerdan muy bien, es muy conocida, entonces no la voy a leer para no quitar tanto tiempo. Pero dice así del capítulo 15 del Evangelio según San Lucas, el versículo 1, dice: todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama, escuchen bien, otra gente de mala fama, se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley. Fariseos y maestros de la ley, ¿quiénes eran ellos? Los buenos. Y eran buenos porque seguían la ley al pie de la letra, seguían los mandamientos y los enseñaban y le exigían a los otros que lo hicieran. Los fariseos y maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Si ve, ellos ahí no tenían entendido que la misericordia de Dios no tenía límites. Ellos decían, bueno, Dios es misericordioso con los que son buenos, con los que son malos, olvídese. Entonces el Señor Jesús, para aclararles ese punto de la misericordia de Dios sin límite, les cuenta 3 parábolas. Bueno, hay más parábolas, pero aquí hay 3. Y la primera es: entonces Jesús les contó esta parábola: ¿quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento, la pone sobre sus hombros y llega a la casa junto a sus amigos y vecinos y les dice: felicítenme, porque ya encontré la oveja que se me ha perdido. Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 personas buenas que no necesitan convertirse. Nosotros a veces seguimos la tendencia de los fariseos, porque es como el instinto humano, ¿no? Es como el instinto de supervivencia. Para nosotros es fácil entender que Dios es misericordioso con aquellos que sufren, ¿no? Es más fácil entender y nosotros también ser sensibles a ello, ¿no? Como alguien que esté enfermo en el hospital, alguien que se ha golpeado, alguien maltratado, alguien pobre, en condiciones de vida terribles. Es más fácil ser misericordioso. Eso es como más en nuestro instinto. No hace parte, porque hace parte más de lo que se llama compasión, que es una emoción, que es como un instinto propio de nuestro cuerpo. Pero es mucho más difícil sentir ese mismo dolor, sentir ese mismo deseo de ayudar cuando vemos a un ladrón robando la tienda de la esquina y golpeando a un viejito.
¿Qué usted es lo primero que piensa? Pobre el viejito. ¿Y qué piensa acerca del ladrón? Si yo logro agarrar una piedra y darle por la cabeza, también lo haría, ¿verdad? Es decir, no hay ese instinto natural y fundamental de pensar en el ladrón, de cómo yo voy a ayudar a este ladrón, pobrecito, es una miseria, está en una necesidad grandísima. No, lo primero es cómo voy a ayudar al pobre al cual fue robado y lastimado. Pero el Señor Jesús, como es el Hijo de Dios y como también tiene como atributo la misericordia, Él lo ve todo y lo siente todo. Él siente dolor por el malvado, Él siente dolor por el criminal, Él siente dolor por el pecador, porque sabe que está aún más necesitado que el hambriento y que el que no tiene que comer. Entonces, como... Y luego hay otra parábola, la de la mujer que encuentra su moneda. Estas parábolas, y luego la del hijo pródigo, ¿no?, que siempre celebran. Estas parábolas nos muestran una cara de la misericordia que para nosotros, como seres humanos, es muy difícil poner en práctica. Y es la de cómo nosotros respondemos a los que nos hacen daño. Cómo nosotros respondemos a los que... Y a eso era lo que yo quería hacer más énfasis hoy, porque casi por instinto natural nosotros sabemos responder más y porque la compasión nos ayuda a las personas que sufren, o nosotros más fácilmente porque nuestra necesidad nos invita, podemos descubrir la misericordia de Dios y sentir cuando Dios nos ayuda. Pero hoy la invitación que les hago y a que profundicemos un poco más en nuestra propia vida es de qué manera nosotros respondemos frente al pecador. Eso es lo más difícil y eso es a lo que más tenemos que dedicarnos nosotros, porque es muy difícil, ¿no? ¿Cómo yo reacciono frente al pecado? ¿Cómo yo reacciono frente a aquel que me causa daño a mí mismo, ¿no? ¿Cómo yo reacciono frente al que me ha herido? ¿Cómo yo reacciono frente al que es malvado? Y esa es la tarea de ustedes como miembros de la Divina Misericordia y de todo cristiano como discípulo de Jesús. Somos discípulos de la misericordia y estamos llamados a presentar esa misericordia a los demás. La metáfora del pecado y del perdón de Dios en el hijo pródigo, la parábola que ustedes muy bien conocen, que es este hijo que lo tiene todo en su casa, pero de repente se cansa con estar bien y le dice al papá, dame la parte de la herencia, se va y la gasta todo lo que tiene, pasa hambre, miseria, y esa misma necesidad por la cual está pasando, muriéndose de hambre y la miseria más terrible, lo hace reaccionar y descubrir de que, bueno, mi papá es bueno, yo sé que si voy y si le digo, Padre, perdóname, que he hecho esto, que he pecado contra ti, contra Dios, a lo mejor Él me pone como un trabajador de su finca. Pero ahí en ese texto el Señor Jesús nos muestra que Dios está más arriba o más allá de las expectativas que cualquiera de nosotros podemos tener acerca de Dios. Él esperaba que por lo menos le diera trabajo, pero Dios tenía un plan más grande y era hacerlo o ponerlo en la misma posición que estaba antes. Hijo, amado y querido. Y eso es lo que Dios hace frente a nuestra rebeldía. Espera que volvamos a Él y nos pone en el mismo lugar. ¿Qué hacemos nosotros frente a los que nos hacen daño y nos lastiman? Esa es la gran pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Es muy fácil decir yo soy misericordioso, pero cuando me toca el momento de aplicar esa misericordia, ¿qué hago yo al respecto? Y es una pregunta que quiero que de este pequeño retiro, como sea que lo llamemos, nos hagamos constantemente como discípulos de la misericordia de Dios. ¿Cómo respondo yo frente al pecado? Ese fue el punto más grande que el Señor Jesús quería hacer frente a los fariseos, ¿no? Entiendan que el que está sano no necesita del médico, es el enfermo el que necesita del médico. Con el hijo mayor, ¿qué pasó en esta parábola? Vemos que el hijo mayor se molesta muchísimo porque el Señor Jesús, porque el papá, que aquí representa a Dios, perdonó al hijo menor. Dice, ¿cómo es que usted hace eso? Mire, yo he estado toda la vida siendo fiel aquí, nunca me he ido de tu casa, siempre trabajando en el campo y ni siquiera matas un cabrito para hacerme una fiesta
Pero llega mi hermano menor, el que es un sinvergüenza vagabundo, y tú haces una fiesta y le das la mejor ropa y matas el toro más gordo y más bueno. ¿Por qué? Esto es injusto. Y se molesta y se sale, no quiere participar en la fiesta. ¿Qué pasaría después de eso? Estoy seguro de que el padre, que es tan bueno y tan misericordioso, pudo convencer a su hijo y hacerle ver que el amor de él no tiene límites y que él siempre está para el hijo que más lo necesita, y que en ese momento el hijo que lo más le necesitaba era el extraviado, porque él lo tenía todo y podía en cualquier momento hacer uso de lo que era él y del padre. Entonces, eso en nuestra vida, y yo les invito a que, como reflexión para ustedes, lleven a su casa cuál es, por así decirlo, la persona más necesitada de la misericordia de Dios que usted conoce, en su familia, en su casa, ¿cuál es? Piensen acerca de ello y hagan mucha oración. Yo creo que se nos va a venir inmediatamente por instinto: oh, mi tía que tiene un cáncer y está moribunda, oh, mi primo que se le partió un pie, oh, pero se nos hace difícil que se nos venga inmediatamente a nuestra memoria: oh, mi tío que me hizo que casi me metieran a la cárcel, o que me robó, o tal persona que me quitó mi esposo o mi esposa. Eso es lo último que se nos viene a nuestra memoria. Pero para hacernos sensibles a la misericordia de Dios, es el esfuerzo que tenemos que crear para que esas personas también vengan a nuestra memoria y también nosotros tengamos compasión de ellos. No es fácil, y ahí es la tarea más difícil. Y yo creo que esto es uno de los temas que ya cae muy bien a ustedes, que llevan un tiempo en la Divina Misericordia, que han experimentado la misericordia de Dios. Ahora ustedes se hacen mensajeros y mensajeras de esa misericordia, pero con acciones frente a las personas que les han causado daño. Estamos en un mundo que grita la necesidad de la misericordia, un mundo violento, agresivo, sin piedad. Ustedes se hacen ejemplos y testimonios de la Divina Misericordia. Yo quiero, en resumidas cuentas, así para no alargarnos mucho, presentar 5 puntos de cómo el Señor Jesús, o de lo que el Señor Jesús nos enseña acerca de la misericordia de Dios. En 5 o 6 puntos que se resumen la enseñanza del Señor Jesús y de la Biblia acerca de la Divina Misericordia, y que por supuesto son capturados en todas las conversaciones y toda la vida de la hermana Sor Faustina. Así que aquí las tengo escritas y voy a nombrarlas una por una. De pronto se necesita algo de explicación, pero son muy claras. Enseñanzas del Señor Jesús sobre la misericordia, que el Señor Jesús enseñó a través de sus parábolas, a través de sus predicaciones y sobre todo a través de sus acciones. Y lo primero que el Señor Jesús nos enseñó es que Él vino a proclamar el Evangelio a los pobres, a liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, ¿no? Esa es la primera. Cuando él lee el texto del profeta Isaías en una sinagoga, justo cuando él empieza sus 3 años de ministerio, eso es lo que él dice: a esto vine, ¿no? A anunciar la buena nueva, la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos y a los pobres. Entonces, ese es uno de los temas que ustedes lo tienen muy claro, y yo sé que como son misericordiosos ustedes, es lo primero que hacen y es lo primero que he oído, y las personas que lograron hablarles de la misericordia y que las invitaron a participar de la Divina Misericordia, las vieron a ustedes necesitadas de Dios en ese momento y dijeron: oh, mire, ella está pasando por este sufrimiento, este dolor. Justo ahí aprovecharon para cumplir esta primera enseñanza del Señor Jesús. Aquí es donde tengo que yo actuar y decirle: miren, acójase a la misericordia de Dios, que Dios es bueno y eso te va a traer paz en tu vida y te va a dar esperanza y todas esas cosas hermosas que ustedes comparten cuando ven con alguien que sufre. Perfecto, eso ya lo han desarrollado y lo siguen desarrollando, y por eso ustedes están aquí, y eso me imagino que lo tienen muy claro, y es muy fácil verlo, y es más sencillo porque hace parte de nuestro instinto. Segunda enseñanza. Entonces, la primera enseñanza es que la misericordia es proclamada a los que se sienten cautivos, a los ciegos, a los desesperados. En este caso lo aplicamos a los enfermos, a los prisioneros, a los que sufren, a los que han perdido su fe, su esperanza, etcétera, etcétera. Segundo, el Señor Jesús explica
que la misericordia viene de Dios, que es un Padre misericordioso, que nuestro Dios tiene como atributo la misericordia, que no se le puede quitar esa parte a Dios, que Dios tiene muchos atributos que son parte fundamental de Dios y que lo hacen Dios, y es el amor, la omnipotencia, la omnisciencia, la justicia, pero también la misericordia. Entonces, la fuente de la misericordia es Dios, porque Dios es misericordioso, y eso nos lo enseñó en muchísimas ocasiones, pero una enseñanza majestuosa acerca de la misericordia de Dios está su sacrificio en la cruz y la parábola del hijo pródigo. Si usted lee esa parábola del hijo pródigo, vemos ahí a Dios como fuente de la misericordia. Tercera enseñanza que el Señor nos da es que Cristo es la cara de la misericordia de Dios. Cristo es la misericordia de Dios hecha rostro, porque Dios es un ser, por así decirlo, inmaterial, es tan grande, está más allá de lo material, más allá de lo que pasa. Por eso, para tomar cuerpo se encarnó en Cristo, que lo conocemos, tomó carne, se hizo uno de nosotros. Así que Cristo es la misericordia de Dios encarnada, y el Señor Jesús lo dice en muchos lugares cuando dice: yo soy el buen pastor que vine a buscar la oveja perdida. Cuando el Señor Jesús se presenta frente a los pecadores y los invita, como el evangelista, que lo conocemos como evangelista Mateo, que era un cobrador de impuestos, odiado, repudiado, visto como un gran pecador. Entonces, Cristo es la cara viva de la misericordia. Esa es la enseñanza, que para experimentar la misericordia de Dios tenemos que ir a Cristo. Él es la misericordia de Dios. Otra cosa que tenemos o que es una cuarta enseñanza del Señor Jesús, es que un auténtico discípulo de Cristo practica la misericordia. Un auténtico discípulo de Cristo practica la misericordia. No se puede ser discípulo sin practicar la misericordia. Y aquí nos da una gran enseñanza el Señor Jesús en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano, ya ustedes han oído esta parábola, es que hay alguien que está maltratado, herido en el camino, y pasa un sacerdote, no hace nada, porque tiene sus razones para no hacer nada, no porque es malo, sino porque dice: bueno, yo soy sacerdote, tengo que ir a ejercer en la sinagoga, si llego a acercarme a este sangriento, tengo contacto con él, por lo tanto me hago impuro, y si me hago impuro no puedo ir a celebrar, entonces discúlpame, pero no es su día, yo no puedo ayudarle. Pasan levitas, dicen: no, esto a lo mejor es una trampa, aquí en este camino siempre ponen trampas, se está haciendo el herido para que yo me acerque y me roben y me maten. No, gracias, hasta luego, ahí nos vemos. Y el samaritano, que era considerado como una persona alejada de Dios, que no era bueno, que no seguía la ley, él sí se acerca y cuida de este herido, y lo lleva a un lugar donde lo cuidan, y gasta su dinero, lo que tiene, en este herido, tomando todos los riesgos. Entonces, ¿qué quiere decir con esta parábola? Que con un discípulo del Señor Jesús debe tomar todos los riesgos con tal de mostrar la misericordia de Dios. Yo en eso me vi confrontado grandemente en esta pandemia. Yo tengo que decir la verdad y compartirlo. Recién que empezó la pandemia, que todo el mundo empezó a esconderse, que incluso pidieron que no salieran a la calle, lo presentaban como una cosa increíblemente horrorosa. Yo incluso ya llamé a mi médico y me dijo: con su condición, usted se expone a eso, usted está muerto. Ya, no sé si ya lo presentó de una manera escabrosa, o sea, mejor dicho, métase por allá en un baúl y no saque la cabeza hasta que no pase la pandemia. Y por parte del obispo que recibo, bueno, de estar frente a la comunidad, responde a las necesidades de la comunidad. ¿Qué pasa si un enfermo se enferma de COVID? Si el hospital te deja entrar y te llama a la familia, ve y lo visitas. Ok, entonces yo tenía que negociar entre mi vida y mi ministerio. Y dije: bueno, pues Dios me llamó a esto, Dios me ha dado la vida, es el dueño de la vida, aunque tengo miedo, aunque tengo ansiedad, aunque me puedo morir, pues aquí estamos, ¿qué vamos a hacer? Hay que tomar el riesgo. Y sí, en ocasiones visité enfermos con COVID, les di los last rites o la extrema unción. Bueno, aquí sigo todavía, ¿no? Pero sí me tuve que enfrentar ese miedo, ¿no?
el mismo miedo que enfrentaron estas personas en la parábola del buen samaritano. ¿Qué hago? ¿Dejo que otro lo haga por mí o yo lo hago, ¿no? Entonces, como discípulos del Señor Jesús, tenemos que enfrentar esos miedos y esos riesgos, ¿no? De que usted puede decir, como miembro de la Divina Misericordia, esta persona me dice, perdóneme por hacerte daño, no sé qué, y tú dices, no, si le perdono lo vuelve a hacer, mejor no lo perdono. ¿Qué vamos a hacer frente a esto? Tomo el riesgo de seguir perdonando, porque de todas maneras Dios, que es misericordioso, siempre nos perdona. Esos momentos del límite es cuando realmente nosotros podemos evaluar si soy discípulo de Cristo y discípulo de la misericordia, o solo soy discípulo cuando me conviene, cuando yo recibo beneficios. Ahí es cuando estamos enfrentados. Entonces, muy claro es con esa parábola del samaritano, el Señor Jesús nos enseña que un verdadero discípulo practica la misericordia. Quinto, Jesús nos enseña que la misericordia y el perdón del Padre son ilimitados, no tienen límite, y de igual modo deberíamos perdonar una y otra vez. Un verdadero discípulo de la misericordia es aquel que perdona una y otra vez. Y frente a la justicia humana o a la lógica humana o a la razón humana, uno dice, tonto aquel que perdona la segunda vez, ¿no? Ya conoce que se la hicieron, ¿por qué vuelve a perdonar? Eso es una tontería. Bueno, frente a la enseñanza de Dios y lo que es la misericordia, el mismo Pedro, el apóstol, tenía dudas acerca de ello, y él mismo hace esa pregunta, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar? Este vecino ya me tiene hasta aquí, ¿lo tengo que perdonar otra vez? El Señor Jesús dice 70 veces 7, o sea, es un número que significa plenitud. La parábola del rey que tuvo misericordia de su siervo también nos habla de cómo nosotros tenemos que perdonar, ¿no? Esta parábola nos habla de que este rey perdonó a alguien que le tenía una deuda inmensa, ni con 7 vidas podría pagarle a ese rey lo que le adeudaba. Y lo llamó y el rey le dijo, bueno, está bien, entiendo, estás en mala situación, tranquilo, vete, ya no te cobro, tu deuda está saldada, no tienes que pagarme nada. ¿Qué hace este siervo justo saliendo del palacio del rey? De acuerdo a la parábola que nos cuenta el Señor Jesús, ve a alguien que le debía una miseria, unos cuantos pesitos ahí, lo agarra del cuello que casi lo ahorca y dice, me la pagas ya, todo me lo tienes que pagar. Y luego el rey se entera de esa noticia y ¿qué hace? Este siervo miserable y misericordia, yo tuve compasión y tuve misericordia y tú no lo hiciste, bueno, ahora enfréntate a mi justicia, y lo mandó encarcelar y castigar. Entonces, nosotros que hemos experimentado la misericordia de Dios y nos cerramos para ofrecerla a otros, nos arriesgamos, nos exponemos a enfrentarnos a la justicia de Dios. Es una enseñanza absolutamente clara. Si yo he sido misericordioso contigo y tú no quieres ser misericordioso con un hermano que te debe menos de lo que tú me debías a mí porque yo morí por ti en la cruz, bueno, entonces la oferta que te tengo es la justicia. Y la justicia es dura. La justicia es lo que vemos en esta parábola. Tuvo que pagar lo que debía con su vida. Entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Un verdadero discípulo de misericordia perdona sin límite. Eso es muy importante. Y sexto y última enseñanza, para irnos así rápidamente, no quitarles tanto tiempo, es que Jesús nos promete que la misericordia y el perdón serán nuestros si lo practicamos. Es decir, si nosotros somos misericordiosos, y cuando yo me hablo aquí de misericordia, estoy haciendo diferencia entre compasión y misericordia. Para esta charla, la palabra misericordia es totalmente diferente a la palabra compasión, porque la palabra compasión es una emoción, es un sentimiento que viene y va, viene y va. La misericordia es una virtud que se construye. Y ustedes podrán decir, pero ¿por qué tengo que estar en este cenáculo? ¿Por qué tengo que estudiar tanto? Bueno, porque todo ese estudio, porque toda esa formación, porque toda esa oración, porque todo ese trabajo te ayuda a construir en ti y a formar en ti la virtud de la misericordia. Sin la virtud de la misericordia es imposible perdonar, es imposible arriesgar nuestra vida por ayudar a otros, es imposible. Entonces el Señor Jesús dice,
Si ustedes son misericordiosos, recibirán misericordia. Si perdonan, recibirán perdón. Y ahí están las bienaventuranzas que el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y en el Padre Nuestro, el Señor Jesús mismo nos enseña, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos adeudan, a los que nos ofenden. Ahí rápidamente estamos aceptando este contrato con Dios de decirle, sí, sea misericordioso conmigo, así como yo soy misericordioso con los demás. Si yo soy misericordioso con los demás solo de palabra y no es una misericordia verdadera, pues estoy diciéndole a Dios, mejor escojo tu justicia que tu misericordia, ¿no? El infierno existe por dos razones fundamentales. La primera, porque Dios respeta nuestra libertad por el amor que nos tiene. Si el amor que Dios nos tiene, Él nos exigiera o nos obligara a las malas a escogerlo a Él, eso no sería el amor, porque el amor da libertad. Entonces, yo puedo no escoger a Dios, pero entonces debo tener otra opción, y esa otra opción es Satanás, que es el rey del infierno. Y también existe porque Dios como atributo tiene justicia, y no se nos puede olvidar. La justicia de Dios exige retribución, y la justicia de Dios yo la escojo. Yo quiero que Dios me juzgue o con su misericordia o con su justicia. Es mi decisión. Así como fue la decisión de la parábola de decir, bueno, el rey me perdonó, pero eso es el rey, yo no soy así, yo no lo voy a hacer así, y va y casi ahorca a este que no le debía nada. Entonces, estas enseñanzas son 6 enseñanzas que son fundamentales en nuestra vida para tener presentes, ¿no? Nuevamente repito, la sexta es que tenemos que practicar, que si nosotros practicamos la misericordia y el amor, recibiremos misericordia y amor. Y eso nos lo enseña en las bienaventuranzas y en el Padre Nuestro. El mundo está, como decía al comienzo, hambriento de misericordia, y está hambriento de misericordia porque muchas personas están yendo por el camino equivocado. Si ustedes como discípulos de misericordia pueden salvar una alma, han hecho algo grandísimo. Ustedes, alguien las ha traído aquí porque ustedes estaban en una necesidad grande en su vida, de dolor, de angustia, de tristeza, de todo lo que fuera. Y muchas personas hacen parte de la divina misericordia porque han experimentado esa clase de misericordia. Pero muy pocas veces usted escucha decir, yo hago parte de la misericordia, estoy aquí porque le estaba yo dando una paliza al vecino, y el vecino, en lugar de mandarme a la cárcel, me dijo, venga, vamos a la divina misericordia. Muy pocas veces se escucha esa historia. Muy pocas veces se escucha eso. Y eso es algo que yo digo, no podemos perder de mente, porque es muy fácil, debido a que es parte de nuestro instinto, ser misericordioso con el que es bueno, ser bueno con el que es bueno. Lo que el Señor Jesús dice, ¿de qué te sirve amar al que te ama? Eso lo hacen hasta los malvados. Ama a tus enemigos. Y eso es otra de las palabras con las cuales nosotros, o textos bíblicos con los que empezamos. Ser misericordioso cuesta, ¿no? Por lo tanto, la preparación y la formación y la oración es larga, ¿no? Es de mucho tiempo. Yo les agradezco por hacer parte de esta hermosa devoción de la Divina Misericordia. Ustedes son discípulos de la misericordia. Vayan a la gente, empezando por sus familias, y muéstrenle la misericordia de Dios con acciones. Amén. A mí se me hace difícil a veces en mi propia familia, pero tengo que recordarme. Allí es donde está más difícil. Eso es lo más difícil. Y a veces uno ofrece la misericordia y ellos no la aceptan, es lo mismo que hace Dios. ¿Qué podemos hacer? Si no la aceptan, no los podemos obligar, ¿no? Incluso miembros de tu familia, uno tiene que recordarles, tú sabes que yo te perdoné, tú sabes que yo te perdono, tú sabes que aquí estoy para ayudarte. Pero uno a veces sí necesita mantener la distancia con las personas, pero siempre abierto hacia esas personas. Es lo que Dios hace, ¿no?
Él nos manda a su hijo, está ahí, y Él está como el hijo pródigo, el papá del hijo pródigo, Él está ahí esperando, aquí estoy, si tú quieres, ven. Él tiene abierto su corazón y apenas el hijo viene, lo acoge y hace fiesta y todo esto maravilloso. Las personas que nos causen daño y que nos ofenden, tenemos que hacerles saber que estamos dispuestos. Aquí estoy, si tú quieres volver y reconstruir nuestra amistad o nuestra relación, estoy dispuesto a perdonarte, estoy dispuesto a trabajar, siempre que la otra persona sepa eso. No importa que haya sido el peor criminal que me haya causado el daño más grande, eso es lo que yo tengo que hacer. Es algo que bueno que me hizo el Papa Juan Pablo II, ¿no? Ustedes conocen. Y es el milagro más grande, yo lo he experimentado en mi familia, que ya no juzgo, ya no critico, ya no nada, nomás les doy amor. Y que el Espíritu Santo me ilumine y les digo todo con mucho amor y my God, ha transformado mis hijos. Exacto. De una maravillosa manera, increíble. Y muchas personas se acercan y me dicen, padre, pero es que yo no lo siento. Me piden que perdone a este que me ha hecho tanto daño. Yo no lo siento, yo no siento eso en mi vida. ¿Yo cómo voy a perdonar si no lo siento? Nuevamente tenemos que insistir, es una virtud. La misericordia es una virtud, no es la compasión. La compasión es totalmente diferente. La misericordia se ejerce no desde las emociones, sino desde la razón. La razón. Y la razón me dice que Dios murió en la cruz por mí, para salvarme, para darme la oportunidad de la vida eterna. Entonces, ¿qué estoy yo dispuesto a hacer para responder a tan grande amor? Eso es lo que la razón me dice, porque el corazón inmediatamente me dice, ¿qué es? Si él te dio una paliza, porque pues, tan bobo de seguir poniéndole la cara y váyase, córralo, haga esto, hágalo, ¿no? Entonces, eso es lo que me dice el corazón. Pero la razón te dice, espera un momento, ¿por qué es que tienes que perdonar? Porque ya fuiste perdonado. Amén. Pues bueno, pidamos entonces por la gracia del Espíritu Santo que nos ayude a ser misericordiosos, especialmente con los que nos hacen daño, que ahí está la tarea. Las otras áreas no hice mucho énfasis porque yo lo escuchaba muy bien, ustedes lo explicaban de una manera maravillosa, cómo han experimentado la misericordia de Dios. Pero el área de amar a sus enemigos, perdonar 77 veces, ir en busca de la oveja perdida, wow, eso es algo muy difícil. Amén. Muchas gracias por invitarme y Dios les bendiga. Sangre y agua derramada por mí en la cruz, por amor, agonizando. Te acordaste que soy un pobre pecador, oh Señor. De tu sangre nace y crece vida nueva. Con el alma limpias todo mi dolor. Fuente de salvación. De amor, derramando tu perdón, ríos de misericordia. En ti confío, Señor, en ti confío, Señor.